Empecemos. Señor, te doy gracias por una oportunidad más que tú me das, Señor, de poder dirigir tu alabanza. Te pido que tú bendigas, Señor, la palabra de esta noche. Que sea, Señor, de bendición, Señor. Y gracias, Señor, por el día tan bello que tú nos regalas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Queremos darte gloria y alabanza. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no lo hay. No hay otro como tú, grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no lo hay. No hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no lo hay. No hay otro como tú, grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no lo hay. No hay otro como tú. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renueva, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
necesita más de ti. Necesita más de ti. Y antes de ir a la palabra esta noche, cantemos una última canción. Dios supremo eres, soberano en gloria. Dios supremo eres, soberano en gloria. Eres incomparable en tu hermosura. Eres incomparable en tu majestad. No hay otro Dios como Jehová. No hay otro Dios como el Señor. No hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar. Dios como el Señor. No hay otro Dios como Jehová. No hay otro Dios como el Señor. No hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar. Dios como el Señor. Bien, invitamos a nuestro hermano Pablo, que está encargado de la palabra de esta noche. Adelante, hermano, el tiempo es todo tuyo. Gracias, hermanos, muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, compartiendo la palabra después de 2 meses. Ahora estoy un poco con más tiempo para poder compartir la palabra de Dios en esta noche. Así que, bueno, antes de comenzar, quiero que abran sus Biblias en 2 Timoteo 2, versículo 15. Y esta noche vamos a leer entre todos. Tengo una presentación PowerPoint y bueno, ahí está el versículo en pantalla. Me van a ayudar ahí los hermanos. Pero dice así la palabra del Señor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, Dios Todopoderoso, por este día, por esta noche, porque podemos estar acá compartiendo tu palabra por este medio. Pedirte, Señor, que tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu Espíritu Santo esté con nosotros, iluminando tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, enseñándonos, y pedirte que nos ayude, Señor, a poner atención, a pesar de que este medio a veces podemos distraernos o estar haciendo otra cosa. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en la palabra, en la explicación, en el estudio, para que podamos ser aprovechados, Señor, edificados con tu palabra, Señor. Que tú te lleves siempre toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza, y que podamos ver más a Cristo, Señor, a través de este estudio y a través de esta palabra, Señor. Te damos gracias, te doy gracias por la vida de cada una de las personas que están aquí conectados y que están de alguna manera también representando a sus familias y a la iglesia. Que tú bendigas, Señor, a cada uno de ellos, a los ancianos, a los líderes y a cada hermano, Señor, que tú los ilumines, los protejas, los guardes y proveas para sus vidas, Señor.
Gracias, Dios, y una vez más, Señor, te pedimos tu guía, pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para ver tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, he estado justamente hace, hace una semana o dos por Santa Cruz, me han invitado ahí a una conferencia y, y bueno, estuve compartiendo algo precisamente sobre la predicación de la palabra y recuerdo que con ustedes la última vez hemos estudiado 2 Timoteo 3:16, lo que es la inspiración de la palabra, estudio bíblico y luego en una prédica un domingo respecto a predicar la palabra y precisamente basado en 2 Timoteo. Así que siempre es bueno conocer el contexto de la carta a la cual estamos estudiando, porque eso nos va a dar mayor precisión para el estudio, ¿no? Y precisamente 2 Timoteo, ustedes saben que es conocida como una de las cartas pastorales junto a 1 Timoteo y junto a Tito. El autor es el apóstol Pablo, y se estima que se escribe esta carta entre el 66 y el 67 después de Cristo, aún algunos desde el 64, pero está en ese periodo cuando Nerón incendia Roma en su locura, y luego, bueno, cuando ve que ha metido la pata grandemente, y que la gente misma, sus alegados y sus partidarios reclamaban tal, tal locura, tal depravación, no opta por echarle la culpa a los cristianos. Y obviamente uno de los objetivos de esa persecución era el apóstol Pablo, el más prominente de los líderes del cristianismo. Y bueno, Pablo en esta segunda carta está en una prisión fría, sin luz. Si ustedes recuerdan cuando acaba el Hechos de los Apóstoles, esa es la primera prisión en Roma, pero ahí estaba en una situación relativamente cómoda, si bien estaba prisionero, estaba en una casa, era como una prisión domiciliaria, digamos, valga el término, donde él podía recibir gente, podía escribir, tenía las comodidades mínimas para ejercer su apostolado y su ministerio. Pero ahora en esta segunda prisión no está en esas mismas condiciones, está solo, incluso, si ustedes ven a lo largo de la carta, algunos lo han dejado y solo Lucas lo acompañaba y otro hermano más. En ese contexto es que él escribe su última carta. A veces es bueno saber las fechas de las cartas porque nos pueden brindar detalles interesantes. Por ejemplo, la primera carta del Nuevo Testamento, cronológicamente hablando, se dice que es Santiago, allá por el año 45, 46 después de Cristo. Y no es Mateo, porque Mateo es, en orden es el primero, pero en cronología de tiempo, todo indica que es Santiago y luego Gálatas la que le sigue. Entonces a veces la fecha ayuda mucho y en este caso ayuda mucho porque es la última carta de Pablo, donde él expresa obviamente su última voluntad, en este caso a Timoteo, que estaba como uno o a cargo como uno de los ancianos de la iglesia de Éfeso, la iglesia que Pablo mismo había fundado. Ustedes leen en Hechos 19:20, ahí vamos a leer más adelante un pasaje en referencia a aquello. Y el tema principal de esta carta, lo que le preocupaba al apóstol Pablo, no era tanto su prisión. Se dice que cuando Pablo llegaba a una ciudad, lo primero que buscaba antes de un hotel, eh, averiguaba dónde era la cárcel, porque era muy probable que ahí iba a acabar. Entonces, estamos en esa situación, pero no le preocupaba tanto a Pablo la cárcel, sino la situación de la iglesia en general y la de Éfeso en particular y la del ministerio de Timoteo, ¿no? Y lo que estaba pasando en esa iglesia en ese tiempo era la amenaza, el surgimiento de falsos maestros y de falsas doctrinas, tal cual Pablo lo había anticipado, como vamos a ver más adelante. Entonces,
si tomamos el énfasis que hace Pablo respecto a la palabra de Dios en esta carta, la última carta, la última palabra inspirada, la última carta inspirada por el apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, podemos ver, por ejemplo, que en el capítulo 1 le dice a Timoteo que retenga la palabra. En el contexto de los falsos maestros y de las falsas doctrinas, Pablo le dice, tú, Timoteo, tienes que retener la palabra, la sana doctrina que te he enseñado. En el capítulo 2 le dice en el 2:15, usa bien la palabra de verdad. Y para eso, si ustedes recuerdan, al comienzo del capítulo 2, Pablo le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo cual demuestra que hay una responsabilidad de nosotros en esforzarnos para vivir en santidad, en obediencia, pero no se queda únicamente en nosotros, sino que es en la gracia de Cristo. No es en nuestras fuerzas, sino es en las fuerzas del Señor Jesucristo y obviamente en las fuerzas y a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ahí le va a poner un ejemplo de un atleta, de un labrador y de un soldado, ¿no? De un militar. Y Pablo pone sus 3 ejemplos para denotar el esfuerzo que tenía que tener Timoteo, la disciplina que tenía que tener Timoteo para contrarrestar las falsas enseñanzas y para usar bien la palabra de verdad. Timoteo mismo estaba atemorizado, si ustedes ven en el capítulo 1, si no recuerdo el versículo 6 o el 10, entre el 6 y el 10, él estaba con miedo, estaba desanimado y Pablo tiene que decirle, no descuides el don que hay en ti. Y bueno, en el capítulo 3 vemos la naturaleza de la palabra de Dios, que es inspirada por él, que ya lo hemos visto la anterior vez, vamos a repasar un poquito el día de hoy. Y acaba la carta en el capítulo 4 diciéndole, predica la palabra. Ese es el énfasis de Pablo. Su última voluntad, Timoteo, predica la palabra, retén la palabra, usa bien la palabra, acuérdate que es inspirada por Dios y por último, predícala, ¿no? Y esa es la única manera de contrarrestar la falsa enseñanza. Entonces vemos que es un mandato de Pablo, es un mandato del Espíritu Santo, es un mandato de toda la Escritura, el predicar la palabra de Dios. Todos los creyentes, si bien Primera, Segunda Timoteo y Tito son llamadas cartas pastorales, no solamente se debe limitar a los líderes, a los ancianos, a los pastores, a los obispos, que es el mismo término, ¿no? Anciano, obispo, pastor es el mismo término, intercambiable. Podríamos tranquilamente llamar a un anciano pastor u obispo, o viceversa, digamos, ¿no? Entonces, son términos intercambiables, pero es predica la palabra. Si ustedes recuerdan en Marcos 16:15, el Señor Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Fíjense otra vez, predicad el evangelio. Hechos 6:4 dicen los apóstoles, cuando eligen a los diáconos, dicen, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa era la responsabilidad de los que estaban a cargo de la iglesia o de la iglesia naciente, era la oración y el ministerio de la palabra. Si hay algo que debe ocupar la vida de los ancianos, de los ministros, es predicar y orar. Eso no significa que no puedan visitar a los pobres o hacer otro tipo de actividades al interior de la iglesia, pero la prioridad es la predicación de la palabra y la oración. Eso debe ocupar la mayor parte del tiempo. Y para lo demás están obviamente los diáconos que ayudan en los temas de servicio más operativos y los demás hermanos, ¿no? Todos somos ministros y sacerdotes en la iglesia, como bien sostenemos el sacerdocio del creyente, todo hombre y toda mujer sirve en el cuerpo de Cristo, en cualquier posición, a excepción las mujeres que no pueden ejercer, digamos, el pastorado o ser ancianas o obispos, ¿no? Porque Dios lo ha establecido así, el mismo Pablo en Timoteo, por el orden de la creación y porque la mujer está por ese orden sujeta al varón. Pero después, en lo demás, la mujer puede servir en cualquier área de la iglesia, menos en el liderazgo y la predicación. Fíjense, cuando Pablo, el apóstol, se convierte en Hechos 9, 20 al 22, lo primero que hace Pablo, fíjense lo que dice, y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas. Obviamente él era judío y lo primero que hizo fue evangelizar a sus propios compatriotas
en las sinagogas, en los sábados, con fines evangelísticos, ¿no? Luego ya, si ustedes leen Hechos 19, 20, ya lo botan de las sinagogas y Pablo dice, bueno, se sacude, dice, ahora me dedico a predicar a los gentiles. Pero inicialmente, no solo Pablo, sino los primeros creyentes que salían del judaísmo, obviamente iban a las sinagogas, uno porque eran judíos, observaban el sábado porque eran judíos, pero tres porque querían evangelizar a los judíos. Pero luego ya se consolida la reunión de los cristianos en domingo en honor a la resurrección de Cristo y luego se reúnen en el día del Señor. Y esto hay que remarcarlo porque, como vamos a ver más adelante, hay algunos movimientos actuales. Estuve escribiendo mucho sobre esto, sobre el movimiento de raíces hebreas, que son unas corrientes que están queriendo volver a judaizar a los cristianos, y a veces usan este tipo de versículos para decir, mira, Pablo iba a la sinagoga. Sí, pero es porque era judío y es porque primero quería predicar, y una vez que lo votaron, pues ya no dejó de ir, digamos, ¿no? Y empezaron a reunirse en domingo. Entonces, tenemos, fíjense cómo la importancia de predicar y de enseñar, de recordar este tipo de cosas. Hechos de los Apóstoles acaba diciendo el relato, predicando, que Pablo quedó predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Él predicaba acerca del reino de Dios y del Señor Jesucristo. Y acaba ahí abruptamente Hechos, y uno dice, wow, y aquí no hay un final. Bueno, muchos dicen que el objetivo, la forma en cómo acaba Hechos es intencional por parte de Lucas, el autor, porque quiere enfatizar que nosotros debemos continuar con esta actividad que estaba haciendo Pablo. Nosotros debemos tomar la posta y continuar predicando y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Es decir, el mandato de la Gran Comisión, el mandato de predicar, no acaba con Pablo ni con los apóstoles, sino que se extiende a nosotros. Y luego Pablo mismo en Romanos 10, 14, 15, cuando habla del Evangelio, él dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿No? Él dice, todo el que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Y luego él dice que el que invoque el nombre del Señor será salvo, pero luego dice, pero ¿cómo van a escuchar y cómo van a invocar si no hay quien predique? ¿Y cómo van a predicar si no hay quien les envíe? ¿No? Entonces, la idea es, predicas, la gente escucha la palabra de Dios, la gente cree en la palabra de Dios, los que están llamados a creer en Él, y con eso se arrepienten y son salvos. No, no hay salvación sin predicación, y por eso es la importancia de la predicación. No se salvan todos, quisiéramos que todos los que escuchen se salvan, pero los que se salvan no se salvan si la palabra no es predicada y no se arrepienten de sus pecados. ¿Ok? Entonces ese es el mandato de predicar la palabra de Dios. Y bueno, hay diferentes maneras de predicar. No voy a tocar ese tema el día de hoy por cuestiones de tiempo, pero básicamente predicar viene del término keruso, que significa proclamar, anunciar públicamente como un heraldo un mensaje. Eso es lo que indica el término keruso en griego, ¿no? Es alguien que se para, que proclama y que anuncia públicamente el mensaje del rey o o anuncia la llegada del rey. Era como un heraldo, como alguien que tocaba la trompeta, llamaba la atención y leía el decreto. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, ¿no? Anunciar los mensajes de nuestro rey, no distorsionarlo, sino anunciar lo que él ha hablado y hacerlo públicamente, ¿no? Y diligentemente. Eso es lo que dice 1 Timoteo 2:7 y 2 Timoteo 1:11 respecto al ministerio de nosotros como predicadores, y ahí se usa el término kerux o kerix, se puede leer kerux o kerix, que es el predicador, el que anuncia la palabra de Dios. Y ahora, como les decía, si bien la carta puede ser entendida de manera más directa para los líderes, para los ancianos, eso no implica que también todo creyente deba aprender de la carta, porque todos predicamos de alguna manera en diferentes ámbitos. Las mujeres predican a los hijos en la casa, en el mercado, a las amigas, a su familia. O sea, todos estamos llamados a predicar
el Evangelio. Como les decía, ahora dentro de la congregación están llamados los varones, los ancianos, los líderes, incluso diáconos, pero todos predicamos, niños, mujeres, jóvenes, hombres, adultos y ancianos, todos predicamos hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Entonces eso es predicar y hay que predicar fielmente la palabra de Dios, bíblicamente, expositivamente, todo el consejo de Dios, no solamente las partes que nos gustan, sino toda la palabra de Dios. Y algo que agradezco a Dios por estudios bíblicos como estos, es de que podemos, y ustedes seguramente pueden estudiar libros enteros. Es bueno estudiar y predicar sobre libros enteros. En este caso, el día de hoy no es una predicación como tal, es más un estudio bíblico, por eso van a ver que es un poco más informativo o en algunos casos un término más técnico, aunque hay parte de predicación, no es el centro, es más instructivo, es más de capacitar, de hacer un estudio profundo del texto, pero luego la predicación va si bien parte del texto toca más temas actuales, va más a la aplicación personal, a la explicación, a la ilustración y a la aplicación personal. Pero ¿cuál es el punto que quiero resaltar? Que ya sea un estudio bíblico o predicar o predicación, es bueno seguir una serie. Por ejemplo, vamos a estudiar o vamos a predicar sobre todo Juan, sobre todo Gálatas, sobre todo Romanos, de 1:1 a Romanos 16, ¿no? O de Gálatas 1 a Gálatas 6 hasta el último. Entonces eso te obliga a estudiar toda la carta, o de Timoteo, segunda Timoteo, del 1 al 4, nos obliga a entender toda la carta. La gente, los oyentes ya saben de qué se trata segunda Timoteo, y tú vas explicando parte por parte, y eso te obliga a explicar todo el consejo de Dios, a cruzar y no saltar temas. No, esto no entiendo, o esto no me gusta, me lo salto, digamos, o me voy y pimponeamos en cualquier carta. Es bueno, hay momentos que uno puede predicar temáticamente sobre un tema, sobre una doctrina en particular, no está mal, o de una biografía, podemos estudiar la vida de Pablo, la vida de David, ¿no? Eso no está mal. El tema es que sea expositivo, el tema es que respete el texto, que salga del texto y que no salga de la mente del predicador o del maestro o de la maestra. O sea, no podemos imponer nuestras ideas, nuestras opiniones al texto, sino más bien el texto debe dominar nuestras opiniones, ¿no? El texto bíblico es el amo porque es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo predicamos? En alguna manera, si Dios lo permite, en otro tiempo vamos a profundizar un poco en lo que es la predicación, cuando haya tal vez seminaristas o gente más dedicada específicamente a la predicación formal. Pero, ¿cómo predicamos? ¿Cómo predicamos? Y ese es el tema del estudio de hoy. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjense, diligentemente, es decir, rápidamente, con apresto, con importancia, es decir, debes presentarte a Dios aprobado. Y muchas veces usamos este texto pensando de que aprobado es únicamente alguien que trabaja mucho, que sirve mucho, que ora mucho, no sé, que hace mucha obra, y ese es un obrero aprobado. Y si eso, y todo eso, si bien todo eso está bien trabajar para el Señor, está bien asistir a la iglesia, está bien ser obediente, no estoy diciendo que está mal, pero si leemos el texto, dice que el obrero, el que se dedica en la iglesia, si no quiere avergonzarse, debe usar bien la palabra de verdad. Es decir, el principal objetivo, la principal tarea del que sirve, del que enseña, es usar bien la palabra de verdad, la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es la palabra de verdad? Ustedes saben que, bueno, la palabra es logos, que es mensajes, es el término que se usa. Y aletheia, de ahí viene ese término que a veces se usa, aletheia es verdad, palabra de verdad, que es una acepción obviamente a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la palabra de verdad?
La palabra de verdad puede ser usada en dos sentidos. La escritura en su totalidad. Juan 17:17, por ejemplo, dice, bueno, ahí lo tienen ustedes también, dice, santifícalos en tu verdad, lo sé de memoria, si me equivoco me corrigen, pero dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, es decir, toda la palabra de Dios es verdad, ¿no? Entonces, cuando decimos palabra de verdad, se hace referencia a toda la escritura, es palabra de Dios, y como Dios es verdad, su palabra es verdad, y es la única que puede santificarnos, es la única que puede edificarnos como creyentes. Y también puede significar específicamente el mensaje del Evangelio, como vemos en Efesios 1:13 y en Colosenses 1:5. No sé si alguien puede buscar Colosenses 1:5 y mientras tanto yo busco Efesios 1:13. Creo que estoy compartiendo la pantalla, entonces se complica un poco el que se refleje el texto ahí. Pero dice en Efesios 1:13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjense, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Aquí hace una excepción específica, aquí es el evangelio, la palabra de verdad. Cuando oímos el evangelio, creímos en él, fuimos salvos, y el Espíritu Santo selló para siempre su salvación en nuestros corazones. Y Colosenses 1:5, ¿alguien lo tiene? Voy a necesitar que me ayuden más adelante para que avancemos rápido. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Colosenses Fíjense, 1:5. la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, debemos usar correctamente toda la escritura en general y el Evangelio en particular. ¿Y qué era el mensaje del Evangelio? Que Cristo Jesús vino a morir por nuestros pecados, que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que nosotros somos pecadores. Y ahí está Romanos, ¿no? 1, 2, que concluimos pues que todos somos pecadores, judíos y gentiles, y que no hay quien haga lo bueno y no hay quien busque a Dios, y por lo tanto necesitamos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Pero luego dice que ahora somos justificados por la fe, ¿no? Ahí en Romanos 3 y en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ese es el evangelio, que como seres humanos creados a la imagen de Dios hemos pecado por naturaleza y por decisión, y que eso nos condena y nos lleva al infierno. Pero esa es la mala noticia, y la buena noticia es que Cristo Jesús vino a morir en la cruz por nuestros pecados y a resucitar al tercer día, demostrando eso, venciendo al pecado y demostrando su deidad. El Padre reivindica al Hijo demostrando su deidad al resucitarlo. Y por esa obra, por la vida de Cristo, santa y pura, y por su muerte y su resurrección, nosotros podemos ser salvos. Pero hay una condición para ser salvos, y es arrepentimiento y fe en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces, no es que se aplica automáticamente la salvación, es la buena noticia, pero hay una condición, y es arrepentimiento y fe, o fe y arrepentimiento para ser salvos, ¿no? Entonces, ese es el mensaje del Evangelio, y no podemos distorsionarla. Jesús te ama, Jesús tiene un plan para ti. Sí, nunca habla del pecado. Entonces la gente ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ir al cielo? Y si no hablamos del pecado y no hablamos de la condenación eterna, la gente te puede decir, pero yo, ¿salvo de qué? ¿De qué debo ser salvo? Nosotros a veces asumimos que la gente sabe de qué tiene que ser salva, o asumimos que la gente tiene convicción de pecado. No la tiene. Si es que nosotros no predicamos la palabra, si no ejemplificamos con la palabra, la gente no escucha. Recuerdo que una vez fui con los Gedeones a una universidad y presentamos el Nuevo Testamento, y aproveché que nos permitieron un tiempo para presentar el Evangelio, y hablé de esta parte, ¿no?, del pecado,
Dice, Cristo murió por nuestros pecados. No es que murió por morir, sino que murió por nuestro pecado en el plan redentivo de Dios desde la eternidad, lo ha dispuesto así. ¿Qué es pecado? Pecado, por ejemplo, es copiar un examen. Pecado es robar un borrador. Pecado es desear a una mujer en el corazón de manera ilegal. Entonces me dijeron, uy, todos estamos fritos ahí entonces. Y yo dije, sí, todos estamos fritos, tú y yo. Esa es la mala noticia, que nos vamos camino al infierno. Pero la buena noticia es que Cristo Jesús vino a morir por nuestros pecados. Y si tú crees en Él, esa obra de salvación se aplica a tu vida, ¿no? Y bueno, luego de que salimos del aula, salió corriendo este joven, parecía un moreno vestido como musulmán, y estaba ahí llorando y dijo, gracias por venir, me puede firmar el Nuevo Testamento. Entonces ejemplifico esto porque si no explicamos qué es el pecado, la gente no sabe de qué debe ser salva. Entonces a eso se refiere palabra de verdad, la palabra en su totalidad y el mensaje del Evangelio en particular. Ahora, usar bien. ¿Qué es usar bien? ¿No? Usar bien significa cortar o trazar rectamente o dividir en ciertas porciones de manera correcta. La idea es no torcer, desviar o distorsionar la palabra de verdad, es decir, la palabra de Dios. Y aquí Pablo parece estar usando, ¿se acuerdan que él era carpero, que él cosía carpas, que él cortaba trazos, luego los unía y les daba forma? Pues alude aquí a eso, a cortar rectamente, como ven aquí en la imagen, a dividir en ciertas porciones la palabra para que la gente entienda, no a distorsionar, sino a dividir donde el texto da una idea central, hay que separarla, hay que explicarla, pero eso en el contexto de un todo, ¿no? ¿Qué hacen los falsos maestros? Como vamos a ver, sacan de los trozos de la palabra y los usan para sus fines egoístas. También puede ser una acepción acá a un albañil que traza rectamente una pared o a un ingeniero que traza rectamente un camino, ¿me entienden? Entonces, aquí voy a apagar esto. Puede ser a un sastre, a un albañil, a un ingeniero, alguien que traza rectamente. Y eso es usar bien la palabra de Dios, es usar correctamente, rectamente, dividir por porciones y explicarlas correctamente, ¿no? Entonces, eso es usar bien la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver cómo, pero antes, ¿se acuerdan del príncipe de los predicadores? Charles Spurgeon, allá del siglo XIX. Es un joven, se le acercó preocupado porque veía que en su iglesia había pocas personas y él estaba pensando que no tenía mucho éxito. Y Spurgeon le dice, mira joven, querido joven, no te preocupes por el tamaño de tu iglesia. Dios no nos juzgará por el tamaño o éxito de la iglesia, le dijo, sino que nos juzgará por cómo manejamos su santa palabra. Por eso dice el texto, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si tú no quieres avergonzarte delante de Dios, debes usar bien la palabra de Dios. Ese es el punto. ¿Por qué? ¿Por qué debemos usar bien la palabra de Dios? ¿Por qué debemos esforzarnos en usar bien la palabra de Dios y poner todo nuestro esfuerzo, tiempo y dedicación a ello? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y si distorsionamos su palabra, lo distorsionamos también a Él. Hacemos lo mismo con el autor de la palabra, que es Dios, que es el Espíritu Santo. Y eso es lo que hacen muchos, por ejemplo. Si yo, por ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad, si yo solo hablo de un evangelio que promete traerte prosperidad, que promete traerte bienestar material únicamente, pues estoy proyectando a un Dios que solo le está interesando eso y estoy distorsionando a Dios. Si solamente hablo de una parte de Dios, gracia, amor, la salvación es para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, es verdad, Dios es amor y Dios es gracia, pero si solo enseño gracia, 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 y nunca enseño el juicio de Dios, la ira de Dios, también la palabra de Dios en el Salmo 5 dice que Dios está irado contra el impío, que Dios odia
a los hombres, así como dice en Juan 3:16 que ama a todo el mundo de tal manera que envió a su Hijo, también dice que Dios odia al pecador, también dice que está irado con el impío, Salmo 5. Entonces debemos enseñar todas las verdades, ¿no? Hay denominaciones que enfatizan solo un aspecto del Espíritu Santo, y lo único que enfatizan es, y de mala manera, como ustedes conocen, por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, en manifestaciones un poco extrañas, y distorsionando la palabra de Dios, y además solo enfatizando eso, y lo demás, y las demás doctrinas, no las enseñan. Aparte que enseñan mal esa parte, solo rayan en una cosa. Entonces, podemos ser como un disco rayado, y nosotros también corremos ese riesgo, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, me acuerdo cuando un predicador me enseñó esto hace años, es como las notas musicales, las 7 notas, ¿no? Y debemos tocarles en armonía las 7 notas. Pero si yo solo toco do, pues funciona la escala musical. Entonces, debo tocar todas las notas y enseñar todo el consejo de Dios, que es lo que hizo Pablo, ¿no? Eso es usar bien la palabra de Dios. Ahora, ¿qué necesitamos para usar bien la palabra de Dios? Necesitamos al Espíritu Santo, al Espíritu Santo. Eso es lo imprescindible. Y no debemos temer usar ese término, a veces porque el movimiento carismático, neopentecostal o pentecostal es como que se ha apropiado del término, a veces tenemos miedo de usar el término y a veces ni siquiera enseñamos correctamente o no queremos enseñar, no, si enseño mucho del Espíritu Santo o de neumatología que se llama en teología, no van a decir que uno es pentecostal o carismático. No, debemos enseñar y enseñar correctamente, precisamente para prevenir la mala doctrina. Y el emprendimiento bíblico teológico para usar e interpretar correctamente la palabra, imposible sin el testimonio e iluminación del Espíritu Santo. Si una persona no tiene el testimonio de que la palabra de Dios es inspirada por Dios, y si no es iluminada por el Espíritu Santo, nunca va a interpretar correctamente la palabra. Fíjense que no uso el término, no es inspirado, porque los inspirados son los autores de la Biblia, cuando escribieron los libros de la Biblia, ni revelado, no hay revelación nueva, la revelación ya se cerró, el canon está cerrado, pero sí tenemos iluminación. El Espíritu Santo ilumina nuestros ojos espirituales para leer la palabra. Y eso es lo que dice 1 Corintios 2, 10 al 14. No sé si alguien lo tiene rápidamente. Y 1 Corintios 2, 10 al 14. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. fíjense que no, gracias, para el hombre que no tiene el Espíritu Santo, la palabra de Dios es locura. Y solo podemos discernir lo espiritual, con el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que necesitamos para interpretar o usar bien la palabra de verdad es al Espíritu Santo. Y eso solo lo tienen los creyentes, los que han nacido de nuevo en el poder precisamente del Espíritu Santo, Juan 3, y nadie más, porque para los demás es locura la palabra de Dios. Y bueno, hay un conocido teólogo o predicador que ya está en la presencia del Señor,
decía, es el Espíritu Santo quien inspiró la Biblia, es el Espíritu Santo quien ilumina la Biblia. Es decir, si el Espíritu Santo inspiró, es el autor final de la Biblia, pues es el mismo quien nos ilumina en el entendimiento de la palabra. Y podemos usar herramientas adicionales para estudiar bien la palabra. Por ejemplo, para interpretar la palabra, hacemos exégesis, que es sacar el significado, ver qué significa, en qué contexto está. Usamos la hermenéutica, ¿no? Es decir, qué contexto histórico, qué contexto gramatical, en qué pacto estamos, en el nuevo pacto, en el antiguo pacto. Eso para no sacar de contexto el texto, ¿no? Entonces podemos usar esas herramientas de manera complementaria. Lo imprescindible es el Espíritu Santo. Podemos tener un conocimiento básico o usar herramientas para los idiomas bíblicos. En algunos casos es útil, bueno, en la mayoría de los casos, pero hay pasajes o versículos que nos puede ayudar mucho. Usamos la teología bíblica, que es toda la historia de redención, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una revelación progresiva. Digo esto, por ejemplo, porque les mencionaba que algunos, por ejemplo, de estos movimientos judaizantes o de raíces hebreas u otras, citan partes del Antiguo Testamento y dicen, mira, acá dice que hay que guardar el sábado y es para siempre, y cosas como esas. O hay que circuncidarse, pero y está la palabra de Dios y es inspirada, toda la palabra es inspirada por Dios, no solo el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento. Sí, es verdad que toda la palabra es inspirada, pero también es verdad que la revelación de Dios es progresiva, ¿no? Que fue revelándose poco a poco en un periodo de 1500 años, y que en ese momento, cuando dio esas instrucciones, estaba en un pacto con Israel, que era un pacto con su pueblo en un momento determinado, en un tiempo determinado, con un propósito determinado. Pero luego, venido el nuevo pacto, ya nosotros los gentiles, las cartas de Pablo, el mismo Pablo, quien era hubiera sido el más llamado a enfatizar estos puntos de la ley, él era el experto en la ley, fariseo de fariseos, no había otro como él, tan legalista como él. Y cuando él nace de nuevo por el Espíritu Santo, cuando él es encomendado a ser el apóstol de los gentiles, él indica, digamos, otra cosa, y vemos en todo el Nuevo Testamento que ya en honor a la resurrección de Cristo nos reunimos en domingo, en honor a la resurrección de Cristo, a la salvación por la fe solamente, ya no es necesario la circuncisión. Ahí tenemos el Concilio de Jerusalén, 8:15, Gálatas, Romano, todas las cartas de Pablo. Entonces, se complementa, ¿me entienden? La verdad, la revelación es progresiva. Entonces no podemos sacar un texto fuera de ese contexto. Y para eso nos sirve la teología bíblica, la teología histórica. Muchas de las enseñanzas que vemos ahora en los movimientos, por ejemplo, carismáticos, o en estos movimientos, por ejemplo, que les acabo de mencionar, judaizantes, caerían si veríamos un poquito de historia bíblica, de historia de la iglesia, si en 2000 años los grandes hombres de Dios nunca han enseñado que los cristianos deban guardar el sábado, nunca han enseñado que los cristianos deban circuncidarse, nunca han enseñado porque interpretaban correctamente la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, o nunca se ha enseñado que ser lleno del Espíritu Santo es tirarte al piso y revolcarse. Eso no enseña la palabra, ni se ha enseñado a lo largo de la historia. Entonces, si supiéramos un poco de eso, digamos, no, esto no es correcto, ¿no? O sea, ni bíblico, ni histórico, y también teología sistemática, que es tomar todas las doctrinas de la Biblia en una armonía, en una integralidad. Eso es para interpretar. Luego, para explicar, usamos la homilética, cómo estos términos técnicos los pasamos en términos sin distorsionar la verdad de Dios, los hacemos entendibles, usamos ilustraciones, vemos qué tipo de audiencia, y luego los aplicamos a la vida real y mediante la oración, ¿no? Entonces, esas son herramientas que usamos, y siempre el Espíritu Santo debe estar presente, siempre debemos ir con humildad a la palabra de Dios para pedirle iluminación para esto, ¿no? Y John Owen, que era un puritano allá del siglo XVI, un gran predicador, pastor, teólogo, él decía que la predicación, que el estudio bíblico es un trabajo muy superior a nuestra capacidad. Nunca debemos ir a la Biblia confiados
en nuestra capacidad intelectual o formativa únicamente, sino siempre con humildad, diciendo, Espíritu Santo, muéstrame, ilumíname sobre este texto para comprenderlo. Ahora, eso no significa, hay una sola interpretación de un texto, un solo significado, pero puede haber 1000 aplicaciones diferentes. No es que hay un significado. A ver, vamos a leer Gálatas o 2 Timoteo 2:15, ¿qué significa usar bien? Bueno, para mí usar bien la palabra de Dios es saber de memoria la Biblia. Ah, qué bien, hermana. ¿Usted para qué significa usar bien? Para mí usar bien significa, no sé, dominar los idiomas bíblicos. Ya, ¿a usted para qué significa? Y así. Entonces, no se trata de eso. Es decir, hay un solo significado. Usar bien es trazar rectamente, enseñar rectamente la palabra de Dios, ¿no? Ahora, la aplicación, para mí, usar bien la palabra de Dios, en este caso estoy por casarme y necesito que la palabra de Dios me guíe en esta decisión. Estoy enseñando sobre salvación, estoy enseñando sobre el Espíritu Santo, necesito usar bien para esta doctrina o para esta situación particular la palabra. Entonces, la aplicación es variada, pero el significado es uno solo, ¿no? Y para eso necesitamos trazar bien la palabra de Dios, porque si no, si cada uno tiene un significado, imagínense, y eso es precisamente lo que causa las herejías, las sectas, cada quien tiene su significado, ¿no? Ahora, antes de pasar, y tal vez por el tiempo no nos alcance el tema de los falsos maestros, muy rápidamente, en algún momento lo vamos a profundizar, pero sí debemos usar bien la palabra de Dios, porque hay falsos maestros, que son muchos, según estos textos, que salen de nosotros. No sé cómo estoy de tiempo, hermano Esteban. Sigan nomás, hermano, sigan. Sí, pero puedo seguir toda la noche. Puedo seguir toda la noche si no me dice el tiempo. ¿Cuánto me queda? Creo que unos 10 minutos más, hermanito. Ok, bueno, entonces esto lo vamos a dejar. Ya hemos visto que usamos bien porque debemos contrarrestar a los falsos maestros que nacen en nuestras propias iglesias. A veces pensamos que los falsos maestros solo están afuera, están adentro a veces, porque tergiversan la palabra, porque buscan protagonismo, porque son contumaces, son rebeldes. Entonces hay que detectarlos, hay que confrontarlos, y porque estamos tratando con la palabra de Dios. Pero para cerrar esta enseñanza sobre cómo usar bien la palabra de Dios, vamos a ver un ejemplo de cómo a veces se distorsiona. Y como me queda 10 minutos, creo que va a estar un poco cabal ese tiempo. Este es un texto que es muy usado para, fíjense, no sé si lo han escuchado o lo conocen, se cita esto, si ven en la pantalla, dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Alguna vez lo han citado, lo han escuchado? Yo lo he escuchado mucho, sobre todo cuando alguien quiere estudiar mucho de la Biblia o saber mucho de la Biblia, la gente, no, la letra mata, el espíritu vivifica, dice, ¿no? Es como decir, te están diciendo, no, el mucho estudio te va a matar, te va a volver soberbio, vas a volverte criticón, vas a ser un insolente, ¿no? Lo que necesitas es el espíritu, ¿no? Como diciendo algo espiritual, algo, no sé, algo místico, ¿no? Y sobre todo se usa mucho en contextos de tinte carismático o neopentecostal, pentecostal. La letra mata, el espíritu vivifica, ¿no? Y es como si, no, necesitamos el espíritu, necesitamos ser llenos y eso nos va a guiar a la palabra. Ahora, fíjense, como lo que dije hace rato, lo que vimos hace rato, era trazar bien, dividir bien y unir bien. Fíjense que cuando se cita eso, ni siquiera se está citando un versículo completo. Es la tercera parte o la mitad de un versículo. Fíjense, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahora, a ver, leamos todo el versículo. Dice, el cual, asimismo, nos hizo competentes
de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Acá nos da mayor entendimiento, fíjense, el cual, cuando dice el cual, pues está conectado al anterior versículo, ¿no? No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Nuestra competencia, nuestra habilidad en el ministerio, en la predicación, viene de Dios, no de nosotros mismos. El cual, es decir, ¿quién es el cual? O sea, Dios, Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Entonces acá el nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Ahora veamos más atrás. Leamos en su contexto. Fíjense, por lo general, nuestras Biblias vienen divididas, por lo general usamos la Reina Valera, vienen divididas con estos títulos. Fíjense, ministros de un nuevo pacto. Y por lo general, esto no es inspirado por Dios, obviamente, lo que es inspirado es el texto, pero esto nos da una idea de cuál es la base, ¿cómo les podría decir? Este título nos da una idea de cómo se divide el texto, es decir, quiere decir que todo este capítulo 3 nos va a hablar de ministros del nuevo pacto. Entonces, esta es una sola idea, a eso me refiero. Otras veces, la parábola del hijo pródigo, solo son 10 versículos para darles un ejemplo. Entonces, podemos enseñar, para no distorsionar la palabra, esta es una buena manera de cortar. Eso es una parte, es una sola idea. Entonces, para no cortar, la letra mata, el espíritu vivifica, pues tenemos que leer toda la idea, todo el capítulo 3 en este caso, para encontrar claridad para este texto. Y si no nos ayuda incluso el capítulo, leamos toda la carta. Y si no nos ayuda la carta, leamos todo el Nuevo Testamento o el Antiguo o en el contexto en el cual esté. Pero fíjense, ministros de un nuevo pacto. Y Pablo acá está argumentando. Sabemos que 2 Corintios es escrita para defender el apostolado de Pablo, los falsos maestros que estaban dudando de su apostolado. Y él está defendiendo que es un ministro de los gentiles, un apóstol a los gentiles del nuevo pacto, y por lo general estos falsos maestros eran del judaísmo, que querían judaizar y volver a los rudimentos de la ley. Y si nosotros leemos todo el contexto, fíjense, nuestras cartas sois vosotras, escritos en nuestros corazones, siendo manifiestas que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Y aquí hace una alusión incluso a la promesa del nuevo pacto en Jeremías 31, ¿no? Que dice, ya no voy a darles mi ley escritas en piedra porque no han podido obedecer, sino que voy a hacer un nuevo pacto y voy a poner mi ley en su corazón, ¿no? Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Y fíjense el 7, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, está hablando del pacto antiguo, del antiguo pacto dado en Sinaí, que fue grabado en letras de piedra, se dieron los 10 mandamientos ahí, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, esa ley iba a perecer. Cuando Moisés baja con las tablas de piedra de Sinaí, ni siquiera podían ver su rostro. Ahora dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces, porque si el ministerio de condenación, que era el del antiguo pacto, aquí está haciendo un uso evangelístico de la ley Pablo, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, que es el del nuevo pacto, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Y así, fíjense. Entonces, si leemos detenidamente todo este capítulo, vamos a ver que cuando dice acá Pablo, la letra mata, no está diciendo el estudio mata, la lectura bíblica mata, no, está diciendo el antiguo pacto escrito en letras de piedra
eso mata, eso condenaba, es decir, evidenciaba tu pecado y evidenciaba que eras pecador. Mas el Espíritu vivifica significa el Espíritu del nuevo pacto prometido en Jeremías 31 en adelante, y pondré mi Espíritu dentro de vosotros. Entonces, fíjense que se está refiriendo al nuevo pacto, donde en el nuevo pacto está el Espíritu, el ministerio del Espíritu Santo que desciende en Pentecostés, a partir de lo cual en Pentecostés el Espíritu Santo habita en el corazón de cada creyente. Entonces, cuando leemos el contexto de de esta carta, vemos que dice todo lo contrario. No es que el estudio de la Biblia mata, de hecho no puede matar. Si el Espíritu Santo inspiró la letra, la Biblia, ¿cómo te va a matar? Más bien te va a vivificar el estudio de la palabra de Dios. Y el nuevo pacto, que es por la fe en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo, te vivifica. Ahora, eso no significa que la ley es mala. Ojo, no, el nuevo pacto ya ha pasado, el antiguo pacto ya ha pasado, la ley ya ha pasado, ya no está vigente, ya no sirve estudiar. No, eso es un extremo muy peligroso, porque toda la palabra es inspirada por Dios, y también dice, la ley de Jehová es perfecta, es santa, ¿no? Entonces, sí la estudiamos de manera instructiva, pero no confiamos en nosotros, en que nosotros podemos cumplir la ley para ser salvos o para mantener nuestra salvación. Ese es el punto, ¿me entienden? Pero en sí la ley te mata en el sentido no que sea mala la ley, sino que evidencia tu pecado y te condena por tu pecado y te lleva a Cristo, como luego Pablo explica que ese es el propósito de la ley, llevarnos a Cristo. Y fíjense otro texto aquí mal usado, el 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Ah? Y muchas veces esto se usa, hay libertad, hermanos, ¿no? En algunos contextos, y salten, y canten, y hablen en lenguas, y tírense, y profeticen, hay libertad, ¿no? Ese es más o menos como lo interpretan eh, eh, algunos. Pero eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. El contexto está diciendo que en el Espíritu del Señor, en el Espíritu del nuevo pacto, hay libertad. Es decir, el nuevo pacto, el mensaje del Evangelio, del nuevo pacto, el mensaje del Evangelio que vemos ya que ha sido revelado a través del Señor Jesucristo y a través de Pablo a los gentiles y para todos, es que ahí hay libertad, nos libra de la condenación de la ley. Ya no somos esclavos de la ley, ya no estamos condenados por la ley, sino somos libres porque tenemos ahora el Espíritu Santo en nuestro corazón y somos libres de la esclavitud de la ley, de la condenación de la ley. Y ahora podemos servir al Señor, ¿no? Mirando al Señor, como dice, por lo tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como en el Espíritu del Señor. Somos conformados al Señor. Entonces, fíjense qué importante es leer el contexto y no quedarse con la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y ahí distorsionamos la palabra del Señor. Estamos yendo en contra del mismo Espíritu Santo. Estamos distorsionando a Dios. Entonces debemos leer toda la palabra en su contexto. Entonces nos quedamos con nuestro texto. Procura con diligencia presentarte delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Así que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude, nos guíe y pongamos todo el esfuerzo para usar bien la palabra de verdad. Nosotros no somos infalibles, tampoco debemos también diferenciar que hay verdades fundamentales y hay otras secundarias, terciarias, pero en lo fundamental, como dice la Escritura, haya unidad, ¿no? Así que eso es usar bien la palabra de verdad, y a eso debemos apuntar. Nuevamente necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos el estudio diligente de la palabra de Dios principalmente y el uso de otras herramientas como complementarias, ¿no? Nunca vayamos a ver qué dice tal, voy al comentario de tal directamente, sino nosotros oremos, leamos la palabra y luego podemos complementar con otras traducciones de la Biblia,
con otros comentarios, ya complementar con el diccionario bíblico, no sé, con otras tantas herramientas que tenemos ahora, incluso digitales, ¿no? Pero para eso es importante el contexto de la iglesia, para eso es importante un liderazgo plural de ancianos para evitar precisamente la distorsión del texto, ¿no? Las iglesias que están centradas en una sola persona, a la larga, pueden caer en el error, ¿no? Pero cuando hay un liderazgo plural, si alguien se quiere rayar o torcer, pues los demás ancianos detectan eso y corrigen el error, ¿no? Bueno, eso es, queridos hermanos, el estudio bíblico de esta noche y vamos a orar para que el Señor o no sé, creo que ustedes oran y yo ahí acabo. Bien, cantemos una canción más, hermano, y ahora para despedirnos. ¿Está bien, hermano Pablo? Okay. Muy bien. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejas el trono para Mostrarnos la luz. tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Una vez más, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejas el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejas el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mis deudas pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré, levantaré, tu nombre yo levantaré. Bien, ahora sí, hermano Pablo nos despide con una oración. Ok, gracias, cómo no. Gracias te damos, Dios, nuestro Dios, Padre nuestro, que estás en el cielo. Gracias te damos por tu palabra. Queremos santificar tu nombre, santificar tu palabra en nuestras vidas, reconocer que tú eres el creador, el Señor, el Dios de todo lo creado y de nosotros. Eres nuestro Salvador y eres nuestro Señor, Señor. Te pedimos que tú gobiernes sobre nuestras vidas, que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas, Señor, acá en la tierra, como es hecha en el cielo. Te pedimos, Padre, que tú proveas el pan de cada día para cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestra necesidad, tú conoces, Señor, la situación de cada uno. Que tú proveas, Señor, para cada uno de nosotros. Que tú, Padre, perdones nuestros pecados, perdones nuestras ofensas, Señor, que hayamos cometido delante de ti, contra ti. Perdónanos, Señor, así como también perdonamos a los que nos ofenden. Señor, ayúdanos a perdonar a los que también nos ofenden, a amar aún a nuestros enemigos. Y Señor, te pedimos que nos libres de toda tentación, Padre.
así como tú nos has enseñado a orar, que podamos glorificarte con nuestras vidas y sobre todo pedirte, Señor, que nos ayudes a usar bien la palabra de verdad, tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine cada vez que leemos tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a través de tu palabra, Señor, y que tú nos permitas aún poner mayor esfuerzo, mayor tiempo, mayor dedicación de tiempo, incluso de recursos, para adquirir recursos que nos ayuden a interpretar aún mejor tu palabra, que siempre estemos deseosos de aprender, humildes, que nunca pensemos que lo sabemos todo o que ya no hay nada que aprender, sino que siempre seamos expectantes de aprender, de conocer más de tu palabra, para que podamos conocerte más a ti y para que podamos predicar con mayor precisión y así las personas puedan ser salvas, Señor. Nos acordamos de nuestros parientes, de nuestros amigos, de la gente que no te conoce. Úsanos también a nosotros para predicar tu palabra, Señor, a ellos, Señor. Así que gracias, Señor, por cada una de la vida que está acá, por sus familias, sus hijos, su familia ampliada. Que tu misericordia, tu gracia esté sobre cada uno de ellos y de mí. Guárdanos hasta el domingo que se van a reunir y aún en mi caso que me toca compartir en la noche, necesito la guía, necesito la ayuda y la iluminación del Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, para poder compartir tu palabra y prepara nuestros corazones para aquello, no solamente para lo mío, sino para todas las reuniones, Señor. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos, reconocemos una vez más que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios y Salvador. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Pablo, por el estudio de esta noche. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, hermano Carlos. Un saludo a todos. Un gusto estar con ustedes. Dios los bendiga. Muchas gracias, hermano Pablo. Hermano Alberto, ¿cómo está? Gusto de verlo. ¿Está sin audio, hermano Alberto? Sí, hermano, buenas noches, gracias. Un gusto de verlos y compartir, qué precioso. Gracias, hermano. Yo les bendiga mucho. ¿Cómo están por Tarija? ¿Cómo anda el clima allá? Está bien, está un poco lluvioso, fresco ahorita, pero bien, muy bien, gracias a Dios, todo bien. Rápido. Ahí debe estar caluroso, ¿no, Camille? Sí, hermano, está caluroso. Me caliento con esto. Soli, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga. Buenas noches, hermano. Pasen buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches a todos, que pasen una linda noche. Podamos Igualmente. descansar con esta frescura. Sí, bonita tu voz, Dolicita. Qué lindo que cantaste. Gracias, Sarita. Gracias a vos por tu hermosa voz. Hasta mañana, Dolicita. Hasta mañana, hermano. Chao, chao, hermano. Pasen buenas noches. Gracias, hermano Pablo. De nada, hasta luego. Gusto, hermano. Bye, bye. Pase buenas noches, hermanito Alberto. Gusto de verlo y saludarlo. Buenas noches, querido hermano. Gracias, hermano.